La política demográfica de China constituye uno de los experimentos sociales más ambiciosos y controvertidos del siglo XX y XXI, enmarcada por una población que históricamente ha sido la más numerosa del planeta. El Estado chino adoptó un enfoque centralizado y planificado para controlar el crecimiento poblacional con el objetivo de facilitar su desarrollo económico y social. A partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente tras el triunfo de la Revolución Comunista en 1949, el gobierno chino consideró que el rápido incremento de la población representaba un obstáculo para el progreso del país, que aún enfrentaba altos niveles de pobreza, escasez de recursos y baja industrialización. Esta preocupación llevó a la implementación de una serie de medidas que culminarían en la célebre política del hijo único, instaurada en 1979, y que marcaría profundamente la estructura familiar y demográfica de la nación. En este contexto, el análisis de la política demográfica china permite comprender cómo un Estado puede intervenir en la vida privada de sus ciudadanos en nombre del bienestar colectivo, y cómo esas decisiones generan consecuencias a largo plazo, tanto en el plano social como económico. Tras la fundación de la República Popular China en 1949, el país experimentó un crecimiento poblacional acelerado. Inicialmente, el gobierno de Mao Zedong adoptó una postura pronatalista, considerando que una población numerosa era sinónimo de poder nacional y desarrollo. Bajo esa lógica, se promovía el nacimiento de más hijos como parte del deber revolucionario. Durante la década de 1950, se mejoraron las condiciones sanitarias y se redujo significativamente la mortalidad infantil, lo que contribuyó aún más al aumento demográfico. Para 1960, China ya contaba con más de 660 millones de habitantes. Sin embargo, este crecimiento exponencial comenzó a ser percibido como un obstáculo. En la década de 1970, las autoridades chinas, influenciadas por las teorías neomalthusianas y las experiencias de países como India, reconocieron que el exceso poblacional estaba afectando la planificación económica, la distribución de recursos y los esfuerzos para erradicar la pobreza. En este contexto, se impulsaron las primeras campañas para limitar el número de hijos, promoviendo matrimonios tardíos, espaciamiento entre nacimientos y el uso de métodos anticonceptivos. Hacia 1978, con la apertura económica de Deng Xiaoping, la preocupación por la presión demográfica adquirió un nuevo matiz. Se consideraba que sin un control de la natalidad, China no lograría alcanzar los niveles de crecimiento y modernización que requería para competir globalmente. Así, se gestó el terreno político e ideológico que daría paso a la implantación de la política del hijo único al año siguiente, con el argumento de que frenar el crecimiento poblacional era una condición indispensable para el desarrollo económico y la mejora del nivel de vida de la población. La política del hijo único, implementada oficialmente en 1979, fue una medida demográfica sin precedentes adoptada por el gobierno chino con el objetivo de frenar el rápido crecimiento poblacional que amenazaba con superar la capacidad de desarrollo económico del país. Bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, y en el marco de un ambicioso proceso de modernización, las autoridades consideraron que era urgente limitar los nacimientos para garantizar una mejor distribución de los recursos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y acelerar la transformación económica de China. Esta política se aplicó principalmente en las zonas urbanas, donde las parejas estaban obligadas a tener un solo hijo, mientras que en áreas rurales, así como entre algunas minorías étnicas, se permitían ciertas excepciones, como tener un segundo hijo si el primero era mujer. El cumplimiento de esta política se garantizó mediante un sistema de incentivos y sanciones. Las familias que respetaban la norma podían recibir beneficios como acceso preferente a vivienda, educación y empleo público, mientras que quienes la incumplían podían enfrentar multas elevadas, pérdida de empleo o dificultades administrativas. Para reforzar el control, el aparato estatal impulsó campañas masivas de planificación familiar y estableció comités encargados de vigilar la natalidad en cada comunidad. A pesar de su efectividad en la reducción de la tasa de crecimiento demográfico,
se estima que evitó entre 300 y 400 millones de nacimientos. La política del hijo único generó consecuencias sociales complejas. Una de las más graves fue el desequilibrio de género, producto de la preferencia tradicional por los hijos varones, lo que llevó a millones de abortos selectivos y abandonos de niñas. También emergió una generación de hijos únicos con cargas sociales y económicas pesadas, lo que generó preocupación sobre el futuro de una población envejecida con menos jóvenes para sostener el sistema productivo y de cuidado. Aunque fue defendida durante décadas como un sacrificio necesario para el bienestar nacional, esta política fue cada vez más cuestionada tanto dentro como fuera del país, hasta que finalmente fue reemplazada en 2015 por una política más flexible que permitía tener 2 hijos. La política del hijo único, si bien logró su objetivo inmediato de reducir el crecimiento demográfico, tuvo consecuencias profundas y duraderas en la estructura social, económica y cultural de China. Uno de los impactos más notorios fue el envejecimiento acelerado de la población. Al limitar la natalidad durante más de 3 décadas, la proporción de personas mayores aumentó de forma considerable, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, la escasez de mano de obra joven y la presión sobre los servicios de salud y asistencia social. Otro efecto grave fue el desequilibrio de género. La preferencia cultural por los hijos varones, unida a la posibilidad de conocer el sexo del bebé mediante ecografías, derivó en millones de abortos selectivos, infanticidios y abandono de niñas. Como resultado, se estima que actualmente hay más de 30 millones de hombres en China que no encontrarán pareja dentro del país, lo que ha generado fenómenos como el tráfico de mujeres y el incremento de la trata con fines matrimoniales. En el plano social, surgió la figura del pequeño emperador, niños únicos criados bajo alta presión familiar, con excesiva atención y recursos de padres y abuelos, lo que ha sido vinculado a problemas psicológicos, falta de habilidades sociales y estrés académico. Además, muchas familias enfrentan hoy el reto de cuidar a 2 ancianos padres y hasta 4 abuelos con un solo hijo, fenómeno conocido como el síndrome 4-2-1, lo que ha aumentado la carga emocional y económica sobre las generaciones más jóvenes. A nivel económico, si bien en las primeras décadas la política del hijo único permitió redistribuir recursos hacia el desarrollo, hoy la escasez de jóvenes amenaza con desacelerar el crecimiento del país, limitar la innovación y debilitar su competitividad global. Estas consecuencias han llevado al gobierno a revisar su estrategia demográfica, aunque las secuelas sociales y estructurales aún persisten y no serán fácilmente revertidas. La transición hacia la política de 2 hijos en China, implementada oficialmente en octubre de 2015, marcó un giro significativo en la estrategia demográfica del país. Esta decisión fue el resultado de una creciente preocupación por los efectos adversos acumulados tras más de 3 décadas de política del hijo único, especialmente el envejecimiento de la población, la reducción de la fuerza laboral y el desequilibrio entre hombres y mujeres. El cambio fue anunciado tras años de debate interno dentro del Partido Comunista Chino, con el objetivo de revertir la tendencia decreciente de la natalidad y asegurar una base poblacional sostenible para el desarrollo económico futuro. A partir de esta reforma, todas las parejas chinas, independientemente de su ubicación geográfica o condición étnica, fueron autorizadas a tener hasta 2 hijos. El gobierno esperaba que esta flexibilización impulsara un nuevo baby boom, revitalizando el crecimiento poblacional y fortaleciendo la estructura familiar. Sin embargo, los resultados no cumplieron con las expectativas. Pese a un leve aumento inicial en los nacimientos en 2016, las cifras volvieron a caer en los años siguientes. Las razones detrás de esta respuesta limitada fueron múltiples: el alto costo de vida, la presión laboral, la falta de políticas de apoyo a la maternidad, la dificultad para acceder a servicios de cuidado infantil y un cambio cultural en las aspiraciones de las nuevas generaciones, que cada vez más optan por familias pequeñas o incluso por no tener hijos. Ante esta situación,
El gobierno complementó la política de 2 hijos con algunas medidas de incentivo, como subsidios económicos, mejoras en el acceso a guarderías y campañas de concientización sobre la importancia de la natalidad. No obstante, estas acciones fueron vistas por muchos ciudadanos como insuficientes, y en general no lograron contrarrestar las preocupaciones económicas ni cambiar los estilos de vida modernos ya consolidados. La experiencia de esta etapa reveló que la simple modificación normativa no era suficiente para cambiar una tendencia demográfica compleja y arraigada, abriendo el camino para una reforma aún más profunda, la adopción de la política de 3 hijos en 2021. La política de 3 hijos, anunciada oficialmente en mayo de 2021 por el gobierno chino, representa el intento más reciente del Estado para enfrentar el estancamiento de la natalidad y los efectos cada vez más evidentes del envejecimiento poblacional. Esta nueva medida se adoptó tras la publicación de los resultados del Censo Nacional de 2020, que revelaron una de las tasas de crecimiento poblacional más bajas desde la década de 1960, con una natalidad en constante declive. Pese a la vigencia de la política de 2 hijos, la preocupación principal radica en la pérdida de dinamismo demográfico que amenaza con debilitar la base laboral, aumentar la carga de dependencia y limitar el crecimiento económico sostenible del país. La nueva política permite a todas las parejas tener hasta 3 hijos sin restricciones legales, eliminando las sanciones que antes se aplicaban por exceder el número permitido. Además del cambio normativo, el gobierno comenzó a promover una serie de medidas complementarias destinadas a fomentar la natalidad, tales como incentivos fiscales, subsidios económicos, ampliación de licencias de maternidad y paternidad, mejoras en el acceso a servicios de guarderías, apoyo a mujeres trabajadoras y reducción de costos asociados a la crianza. Sin embargo, aunque estas medidas representan un avance en términos de reconocimiento del problema, su implementación ha sido parcial y aún carece de un sistema integral de apoyo familiar. A pesar del anuncio oficial y las campañas de sensibilización, la respuesta de la sociedad ha sido en general poco entusiasta. Las parejas jóvenes, especialmente en las zonas urbanas, siguen mostrando baja disposición a tener más hijos, citando motivos como el alto costo de vida, las exigencias del sistema educativo, la desigualdad de género en las responsabilidades domésticas y la falta de seguridad laboral. De hecho, en los años posteriores a la adopción de la política de 3 hijos, la tasa de natalidad continuó descendiendo, alcanzando niveles históricamente bajos. Esto sugiere que el desafío demográfico que enfrenta China no puede resolverse únicamente con la flexibilización legal, sino que requiere un rediseño profundo de las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en las decisiones reproductivas de la población.